Buenas tardes, ¿cómo les va? Está medio oscuro porque ya son cerca de las 6 de la tarde. Y estoy dando la clase después de haber estado en la uni con la clase. Hoy es viernes, así que la adelanto porque mañana me toca el cumpleaños de mi nieta, que cumple 3 años. Eh, Hoy la clase tiene que ver con los personajes del tango. O sea, esas figuras que los tangos, las letras de los tangos, fundamentalmente los sainetes, el sainete criollo, aparecen como elementos típicos de la época. Y la clase fue de alguna manera compartida. Yo di una parte sobre los distintos tipos de personajes y los compañeros, algunos de ellos que yo les habíamos arreglado previamente, participaron leyendo sus textos referentes a los personajes, textos que por supuesto fueron realizados a mi pedido por la compañera Susana Bergeret. Bueno, y vamos a la clase. Los personajes del tango. Tenemos que partir de dos premisas claves para entender esto. La primera es que ya dijimos que el tango es producto del mestizaje, o sea, de toda esa gente que vino del exterior, los emigrantes, los que venían del campo, los negros, o sea que se crea ahí una cultura, un ambiente muy particular. Y la otra premisa, que es clave, es las ciudades, o sea, esos miles y miles de habitantes que vinieron de Europa. Y cuando digo miles, en el caso de Buenos Aires puedo hablar de millones. Entonces, ustedes piensen que estamos hablando de 1900, 1910. Ni Buenos Aires ni Montevideo estaban preparadas para recibir ese contingente de gente, ese contingente de migrantes. No estaban preparadas ni desde el punto de vista de las viviendas, porque no había, porque es una cosa que no se estaba esperando, ¿no? Fue una cosa media de improviso que los recibieron. Y la otra cosa importante es que así como no había viviendas para esos inmigrantes, tampoco había autoridades suficientes para tener un control de las ciudades, de los barrios, de todas las zonas. O sea, la policía de la época, la guardia, lo que había de la época, no era posible que abarcara todo lo que significó esas corrientes de migración. Entonces, ahí tenemos un hecho muy singular, y es que, sobre todo en los barrios, no tanto en el centro neurálgico, en los puertos, sino en los barrios, porque en la medida que fueron creciendo, se extendieron las ciudades, ya sea Montevideo como Buenos Aires, y se fueron armando barrios donde convivían todos estos inmigrantes, los criollos y todos los que vinieron del campo. En una palabra, ese ambiente, primero, falta de viviendas, la utilización fundamentalmente de los conventillos, que son el elemento clave en todo esto. Conventillos, que son las casas que antiguamente pertenecían a la gente adinerada y que se había ido para otras zonas más lejanas del puerto. Y además del problema de la vivienda, y fundamental, la falta de autoridad. O sea, no había quien controlara
a toda esa gente, a toda esa sociedad. Y automáticamente va a dar lugar a que aparezcan justamente figuras que van a suplir la falta de autoridades. Y ahora ya concretamente vamos a referirnos a esos personajes. Englobamos en una sola palabra una variedad muy importante de hombres, de personas, de hombres fundamentalmente. Y hablamos del guapo o del malevo. El guapo o el malevo es una figura que va a predominar en el ambiente, no en el ambiente del tango, en el ambiente de la sociedad de la época. Porque al no haber autoridades o al no haber suficiente control sobre los ciudadanos, estos guapos o estos malevos van a ocupar el lugar de las autoridades. Pero no son todos iguales. Cuando hablamos de guapos, nosotros asimilamos a un determinado personaje, pero en determinados guapos son muchos, o sea, hay una variedad importante de guapos. Y para eso yo lo estudié a nuestro sociólogo, Daniel Vidart, que ha hecho una historia del tango, pero vista desde el punto de vista de su sociedad, o sea, no tanto interesándose por la parte musical o la parte estrictamente tanguera, sino más que nada la sociedad que vivía en esa época y cómo cada uno cumplía su función. Bueno, decíamos entonces del malevo. El malevo, que en definitiva tiene en común, todos los tipos de malevo, tienen en común estar en contra de la ley. Tienen en común el ser un individuo bastante retraído, sobre todo el taita, que ahora lo vamos a ver, y que no quieren problemas, o sea, en definitiva, tratan de cubrir en su barrio, y acá tenemos que hacer una comparación, es el barrio, el malevo está en su barrio. Difícilmente los malevos salgan para otros barrios o se contaminen con otros barrios. En general, cada grupo tiene su lugar. Y no salen por una razón muy sencilla. Estando en su barrio, ya conocen todas las posibilidades que puede haber. Estando en su barrio, no tienen que tener miedo de nada, porque en definitiva son los que manejan. Y si salen, saben que les puede costar la vida, les puede costar una traición, lo que fuera. Y en ese sentido, entonces, ahora sí, vamos a clasificar los malevos en 4 tipos. Y esto lo dice Vidart en su libro. El taita, el compadre, el compadrito y el compadrón. Fíjense ustedes todas las variedades que hay de guapos, no son todos iguales. Y ahora vamos a ver por qué no son todos iguales. Empecemos por el taita. Bueno, yo diría que el taita es de alguna manera el capo. En el ambiente de la mafia es el capo de la mafia. Y en este caso no es de la mafia, pero sí es el capo del lugar, del barrio. Es la figura a la que todos respetan, figura de que no se eligió por sí mismo, o sea, no lo hizo por sus condiciones de ser más listo que los demás. A fuerza de facón y duelos, se impone su autoridad y de alguna manera hace que los demás se subordinen a su fuerza. En general los taitas son ese personaje que viene del campo, los gauchos, los matreros, porque ya tienen en sí
la facilidad para la pelea, para el duelo, para los facones, y la propia situación que le plantea el ambiente hostil que recibe, porque aparece en la ciudad un personaje que no tenía nada que ver con la ciudad, que le gustaba el campo, que le gustaba la libertad, y ahora no ve más remedio, que no tiene más remedio que convivir con otros. Y bueno, la forma de convivir es haciéndose fuerte y predominando por sobre los demás. Yo les voy a dar un ejemplo, o más que nada una descripción de lo que dice Vidal respecto al taita. El taita encarnaba a la justicia frente al accionar de la policía. Se comportaba como un hombre de honor y de palabra. Vestía de negro y los únicos contrastes que se permitían era el lengue, el pañuelo, blanco, con la inicial bordada y una chalina vicuña sobre los hombros. Es un típico personaje, ¿no? No estilaba a descargar puñetazos, su arma era un facón acortado en cuchillo que mantenía bajo la ropa, pero en actitud alerta. Se batía a muerte si le miraban a su mujer. Se contorneaba al caminar evocando el minué. Aventaba la ceniza del cigarro con la uña del dedo meñique, con afectación de gentilhombre. Era normal que alquilara sus servicios a algún partido político y realizaba las tareas encomendadas con total lealtad. Generalmente vivía solo y era tan parco para hablar que generaba miedo. Un poco lo que pasa hoy en día con los jefes, con la seguridad. Pero fíjese que este individuo no le gustaba hacer aspaviento, ni hacerse el agrandado, ni nada. Trataba de pasar desapercibido, pero tenía un control sobre todo. Tal era el control que si algún galancito o alguno que quisiera venir a cortejar a alguna de las muchachas del barrio, tenía que pasar previamente por él, y si él le daba el asentimiento, ahí le permitía relacionarse. Es más, si esa muchacha tenía algún otro pretendiente del barrio y eso, los obligaba a que se pelearan, y el que ganara se quedaba con la muchacha. En una palabra, hacía no solamente la autoridad, sino también la justicia. Ahí no había policía y no había nada, era él el que dirigía todo. En el orden inferior, al guapo, al taita, está el compadre. Compadre, como lo dice la palabra, es el ladero del taita, o sea, es el guardaespaldas del taita. Cuando siempre está acompañando al taita, puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, no hay límite. Eso lo vemos en las seriales acá, cuando aparece la gente de la mafia y todo eso, que siempre están rodeados de gente que le cuida las espaldas. Es más, no solamente le cuida las espaldas al taita, sino que además, si el taita tenía que hacer algún trabajo sucio, alguna cosa que no quería hacerla él, lo mandaba a estos compadres a que hicieran la tarea sucia. Y en definitiva la única aspiración que tenían era quedarse en el lugar del taita, o sea, que el día de mañana, o por fallecimiento o por lo que fuera, ocupara el lugar del taita. Esa sería de alguna manera el papel y la figura del compadre. Ahora seguimos.